Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, muy ¿Todo bien. bien? Sí, ¿Todo tranquilo? todo muy bien, por suerte. Bueno, gracias por venir primero. Gracias por la invitación. Bueno, la idea es también hablar un poco de lo que sos vos como persona, poder ir indagando y conociendo esa Vicky que tuvo sus primeros pasos allá en Córdoba, que se vino a ir a Buenos Aires, que se puso la camiseta a las leonas, que vive sola ya hace un montón. Así que bueno, sobre todo que puedas contar tu historia e inspirar a más chicas o chicos que te estén viendo y vamos a hacer unos mates, ¿o Por no? favor, estoy para unos mates. ¿Desde allá en Córdoba tomamos mate? Sí, obvio, ¿Con la obvio. familia? Sí, sí, somos una familia grande, así que domingos viendo también a mis sobrinos que todos hacen deporte, llevamos el mate y a donde sea vamos y lo seguimos. Espectacular. Bueno, allá arrancaste en uni, ¿no? Sí, yo soy de Río Cuarto, Sí. arranqué a los 5 años en Universidad Nacional de Río Cuarto por mis hermanas, que las dos jugaron al hockey ahí en el club, jugadoras de hockey ¿Más las grande, dos. más chica? Más grandes, una tiene 40, me van a matar, 42 y la otra 37, 38, no me Y acuerdo, digamos que porque hace poco. vos la seguiste. Sí, sí. ¿Y qué te acordás de esos días, de esa vida de club con ellas? Uni tenía cancha de arena, No, de tierra. de tierra. ¿Cómo fue eso? La realidad es que viví poco el club con ellas porque tengo bastante diferencia de edad. Mi mamá las tuvo bastante chicas, a mis hermanas. Entonces creo que cuando yo arranqué, ellas ya no estaban jugando. Entonces la realidad es que no compartimos esa etapa o la vida del hockey y del club sobre todo. Y entrenábamos allá, a los 5 años me llevaban allá al bajo. Bueno, los que son de Río Cuarto me van a entender, allá en el bajo de la universidad. Bueno, Cande estaba estudiando ahí en la uni, entonces capaz íbamos para aquel lado. Y sí, arrancamos en cancha de tierra, de las inferiores, después pasamos, o por lo menos yo en décima, novena, no me acuerdo bien, octava sobre todo, que tuve pocos meses de octava, pasamos a cemento en el centro 11 y recién en 2009, no me acuerdo bien el año, se hizo la cancha de hockey sintética en Río Cuarto y ahí empezamos a jugar en el Polideportivo Municipal de Río Cuarto en cancha de arena. Hoy jugás a nivel internacional en canchas de agua. ¿Cuánto te remitís a ese momento que tierra, después cemento por lo que me decís, Sí. después sintético? ¿Qué es valorar esa cancha de sintético de un club y también en el interior donde eh, muchísimos clubes también tienen sus primeras canchas y demás? ¿Cómo viviste eso hasta que hoy en día tal vez es algo ya normal para vos jugar en una cancha de agua? Sí, bueno, y justamente en estos meses se va a inaugurar, se está haciendo nuestra cancha propia de arena de la universidad, porque hasta ahora obvio estábamos alquilando. Entonces, bueno, capaz hoy en día donde estamos jugando en el Metropolitano, obvio a nivel internacional sobre todo, decimos, che, eh, qué mejor que jugar en agua o no quiero ir a jugar a tal club porque es de arena. Yo como que, obvio, lo entiendo porque entreno todos los días en agua, pero a la vez digo, qué lejano y qué cercano también es esa sensación de tener una cancha propia, de que sea tu club, de pasar por 1000 superficies. No sé, el otro día nos reíamos, estábamos justo en Arqui y hablaban de las tomas, qué sé yo, y yo digo, no sé, yo me tiraron una bocha en la tierra y yo casi que íbamos por instinto, ni siquiera hablábamos tanto de tomas, de gestos, porque obvio no es lo mismo un gesto en agua que un gesto en tierra cuando tenía 8 o 9 años. Entonces, bueno, sí, fue un proceso que yo también tuve que hacer personal, de trabajo, de laburo, porque como te dije recién, no son los mismos los gestos que aprende una nena a los 5, 6, 7 años en una cancha de agua que una que arrancó en tierra, que pasó por cemento, que el palo se le quedaba así liso y después a los 10 años recién pasó una cancha de arena. Entonces como que un recorrido largo que tuve que hacer un laburo yo personal para mejorar técnicamente, para ser una jugadora obvio más completa.
pero a la vez valoro un montón lo que es mi club, lo extraño, lo que se está haciendo ahora, lo que crecimos como ciudad a nivel deporte, a nivel hockey. Así que, bueno, sí, me da como alegría y nostalgia a la vez todo pensarlo. Claro, y igual qué interesante esto, ¿no? Que tengas un poco esa bajada a tierra, de decir, bueno, hoy estoy en un club que tiene no solo una, sino dos Sí, canchas de agua, tal cual. entreno en nivel selección, donde también son canchas de primer nivel. Como vos decías, ir a jugar la semana pasada a un club de cancha que Ujú. tiene arena y tal vez escuchar una queja o un reproche porque, no sé, no salieron las cosas. Pero esto, decir, bueno, yo vengo de la tierra, o sea, ¿cómo me va a ir cómo me va a molestar ir a una cancha de arena o ir a una cancha de agua que no está en las mejores Claro. condiciones? ¿Cómo lo tomás eso? A veces nos reímos, me dicen si a vos la arena te sienta bien. Y sí, si no, yo de chica conocí eso toda mi vida. Eh, y también vengo de un club que fue puro pulmón, de la gente, de los padres, de las jugadoras, que hasta hoy en día sigue siendo de la misma forma. Entonces, bueno, también pasar de uno así al Club Ciudad, que gigante, que como decís, tiene, para mí es el club más lindo de todo el hockey argentino. Tiene 2 canchas de agua, que tiene un montón de socios, 4 tiras, 2 de varones. O sea, a mí como que fue el traspaso ese, también acostumbrarme yo, a adaptarme y a moldarme al contexto, a las situaciones y a la dinámica del club, que era muy distinta a la que yo estaba acostumbrada. Eso, ¿qué fue lo que más te costó de esa transición o ese pasaje a Buenos Aires también con todo lo que implicaba, ¿no? Y fue duro el proceso, hasta el día de hoy. Creo que hoy recién, hace un año, te puedo decir que estoy adaptada, Mira, que bueno, obvio que elijo, no solo por decisión de hockey, sino también a nivel vida, estar acá. Desde el primer momento que vine a Buenos Aires sabía que iba a ser difícil, me vine con 18 años, entonces, bueno, cuando sos chica, todavía sigo siendo chica, pero te parece que todo es fácil, que no sé si que te las crees, pero que podés con todo, y a veces no es tan así. La realidad choca y te tenés que ir acostumbrando a eso, a situaciones fuera o dentro del hockey, y haciéndote grande en un montón de aspectos. Pero con el club la realidad es que lo elegí porque conocí a un montón de chicas. Bueno, en su momento estaba Juli Jancunas, que también es de Córdoba. Entrenaba en el seleccionado con Carly Rebecki. Bueno, tenía buena relación con Jorge también. La verdad que ellos dos me abrieron las puertas de su casa, del club, y me sentí súper bienvenida con ellos. Sofi Jiménez, Cedu Correa, bueno, Marianita González Oliva, no compartí cancha, pero sí, desde que entré la conozco. Bueno, me intentaron transmitir Euge Garrafo, bueno, Ivy Pesina, no me quiero olvidar de ninguna, pero con todas ellas compartí y para mí fueron grandes compañeras y jugadoras. Entonces intenté sacar de cada una para interiorizarlo y poder, bueno, vivir el club plenamente y haciéndolo de mi lugar lo más humilde y mejor posible. No solo que mi paso en el club sea en vano, sino realmente dejar algo y trascender en lo mínimo que sea, para mí es importante en el club. A los 12, 13 años me acuerdo que me llama por primera vez a un seleccionado de la provincia de Córdoba. Yo no entendía nada, ni a qué iba, ni para qué iba. Obvio, Río Cuarto, Córdoba, hay 200 kilómetros. Me dijeron, mira, tenés que estar para un entrenamiento en Córdoba, en el Kempes, a tal hora. Eh, Fíjate, quién te puede llevar, cómo. ¿cómo hiciste? Bueno, y ahí arranqué la locura. Yo le dije a mis papás y ellos, obvio, sí, a la primera que le dije, vamos. Tenían auto. Sí, y ahí arrancó literalmente la locura de los seleccionados de Córdoba, porque 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. Y ¿Cada cuánto? ¿Cuánto era la selección? en su momento era una vez por semana, era un sub-14 esto. Ujú. Una vez por semana, pero que después, cuando más cerca estaba el torneo, se iba incrementando tema de entrenamiento. Entonces, durante 5 o 6 años fui 3 veces por semana a Córdoba y de vuelta. Ibas y volvías. Iba y volvía. ¿Te llevaban tus Mis viejos? papás, esos 2 primeros años, como estaba sola, fui con ellos, fuimos al torneo, salimos campeones de Argentina, sub-14, estábamos chochas. Y después ya a los 2, 3 años se sumó, bueno, Anita,
Entonces ahí sí íbamos y veníamos juntas. Después se sumaron alguna que otra más del sub-16, sub-14, alguna del mayor, y ahí sí nos ponían tráfico y demás y íbamos todas juntas. Bien. Pero bueno, como te digo, salía del colegio a las 2 de la tarde, agarrábamos el auto, comía en el auto, llegamos, entrenábamos, salíamos de entrenamiento, volvíamos comiendo el auto, me ponía a estudiar, porque al otro día llegamos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y tenía que el otro día ir al colegio, mis papás a trabajar. La verdad que esos años fueron duros, pero a la vez, obvio, muy satisfactorios. También siento que fue una cuestión familiar, un proyecto familiar, porque, obvio, mientras yo y mis papás viajábamos, mi hermano capaz se quedaba solo y tenía que ir a fútbol solo, y mi abuela nos preparaba la comida del almuerzo y agarramos todo y nos íbamos de viaje. Entonces, bueno, fue como eso, un objetivo, no sé si familiar, pero sí de ayuda de De todo, absolutamente sí. todos. Soy una agradecida y una privilegiada de los papás que me tocaron, de las hermanas que tengo, que también me bancan y me siguen para todos lados, de mi hermano también, que se bancó todos estos años de mucho eso, entrenamiento, viajes, bueno, él también fue y es parte de bancar todo este proceso, y ni hablar de, bueno, mi abuela, mis papás, creo que es de todos, y siempre lo digo. Qué lindo. ¿Y eso después, cómo fue el llamado para los Juegos Olímpicos de la Juventud allá en 2018? Sí, tuve antes el Junior de 2016, arranqué ese proceso con Agustín Corradini y con las que fueron campeonas del mundo en Chile en Wow, 2016, sí. qué camada. Uf, sí, tremenda y no, nada es en vano. Ujú, Hoy en día son la mayoría de las leonas que son claro. multimedallistas olímpicas, bueno, subcampeonas del mundo, campeonas de la Pro League hace 2 años. Y bueno, y me tocó arrancar los seleccionados nacionales con ese grupo. Agustín me dijo, mira, no vas a viajar a ningún lado, pero quiero que estés, quiero que entrenes, quiero que... Yo tenía 16 años, Ujú. viajaba el domingo a la noche, volvía el jueves a la noche para mi casa, jugaba al club y el lunes de nuevo. ¿Qué te llamaba la atención de esas primeras concentraciones? No, no podía creer, yo era, imagínate, una pollita mínima ahí, Ujú. terminaba muerta. Creo que ahora cambió, pero en su momento había muchas jugadoras de Buenos Aires, muchas, y éramos muy pocas del interior, y encima que éramos pocas del interior, yo era la más chica. Claro. Así que no, me quedaba muy tranqui en el molde, pero siempre me recibieron de la mejor manera, me llevé muy bien con todas. Ya estaba majo y era majo y bueno, para mí Hanku era mi ídola ya a esa edad. Veía tan buenas jugadoras y decía, bueno, lo quiero hacer bien no solo por mí, sino por lo que represento y por lo que el contexto en sí. Ya venía entrenando con lo que es el alto rendimiento y el seleccionado argentino, pero poder estar en tu camada con tu proceso creo que me hizo bien y Claro, lo sí. disfruté muchísimo. Bueno, ni hablar del resultado, pero fue un proceso hermoso, largo, muy duro para lo que era nuestra edad, Ujú. que coronamos siendo campeonas olímpicas de la juventud. Contabas vos que fue un proceso muy duro también para la edad que tenían. ¿Por qué? Entrenamos, me acuerdo, con los chicos a la par, lo recordamos como muy largo y muy duro, y fue adentrarnos ahí de lleno a lo que es el alto rendimiento, a las cargas de entrenamiento, a los doble turnos, a veces a los triple turnos, a los viajes. Cuando llegamos al torneo fue como al fin, después de lo que había sido el Panamericano con Juan Pacheco, que salimos campeonas, hasta el Juego Olímpico después con el Chapa, creo que fueron varios meses y muy exigentes sobre todo. ¿Y te imaginabas toda la repercusión que después tuvo, toda la gente que fue? Porque era nuestro país y creo que nadie había tenido esa posibilidad y éramos nosotras y nosotros los privilegiados de poder vivir eso. Pero sí, la repercusión, la gente, me acuerdo que en nuestra final eh, no entraba gente en el estadio, porque ya, obvio, el estadio era bastante chico, y en la pantalla afuera ya no se veía de la cantidad de gente que había. Entonces, creo que hasta que pasó, no nos dimos cuenta de lo que habíamos vivido, de lo que había sido Buenos Aires,
pero lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Hoy, a 7 años, mirás para atrás y ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza de ese momento? Felicidad absoluta, orgullo. Yo también me acuerdo que había llegado con lo justo de una lesión, casi no lo juego, estaba con un edema óseo en las 2 tibias y el cuerpo técnico ahí me bancó, me dijo, nada, la realidad es que por el proceso y por lo que sos en el equipo, queremos que estés, te vamos a bancar y hasta el día de hoy se lo agradezco porque realmente que no estaba en mi 100%, pero yo sé que lo que estuve ahí, lo que di ahí fue mi 100%. Creo que en la final habías tenido un golpe, ¿no? En la cara. Sí. Suele ser recurrente, ¿no? Sí, típica, golpes de por sí, no solo en la cara, sino golpes, seguro estoy yo. Sí, me acuerdo que en una jugada ya en la tabla, voy a defender ahí abajo, push, sigue el palo y me dan el labio. Me di cuenta que me había abierto la boca y salí rápido como para no, no hacer mucho barullo. Sí. Y la médica que estaba afuera me dijo, no puedes volver a entrar. Y le dije, Entonces, no, y el chapa le dijo, le pones una venda y entramos, y yo, obvio. Y nada, venda, protector y adentro. Y ya estaba, olvídate, yo no me iba a perder ese partido ni loca, porque me había entrenado 2 años para ese momento. Entonces no había golpe o corte que me impidiera poder estar ahí y hacer y dar mi mejor versión. Tuve como 14 puntos en el labio. wow. Sí, salí de ahí, fue la premiación y bueno, obvio, las chicas se fueron a la villa, fueron y vinieron, yo me tuve que ir directamente a la Claro. clínica a coserme porque, bueno, Hoy lo volverías a hacer. sin duda, todo el labio me corto si hace falta, pero Bueno, esperemos que no, pero digo, pero si termina sí, sí, así, sí. de esa manera sí. Yo tengo recuerdos de también verte con una gasita en la ceja y sobre todo seguir jugando. Eso también es parte de tu identidad y de la entrega que vos das, más allá de, bueno, la mala fortuna de un bochazo, Sí, un palazo. obvio. Sí, obvio, si hay veces, bueno, hace poco un entrenador me dijo, bueno, no te metas, no hace falta en un entrenamiento meterte, es que no me doy cuenta, soy así, vivo así, y también es la forma que me enseñaron a entrenar las camadas más grandes, aprendí de esa forma que se entrena, como se juega, entonces es la forma y es lo que me sale, pero bueno, capaz cuidarme un poco más tampoco está mal. Al año siguiente ahí te viniste, ¿no? A Buenos Aires. En diciembre me llama el Chapa, que había asumido como técnico de las Leonas y que iba a ser parte de la lista. Bueno, obvio, ahí fue emoción y felicidad pura porque es el llamado que toda capaz jugadora de hockey espera y quiere. Y ahí fue un poco también ver, yo ya me había egresado del colegio, fue un poco ver qué iba a hacer de mi vida, porque la realidad es que cuando sos chico haces los viajes, vas y venís, pero siempre estás dando un poco de ventaja a las jugadoras del interior que no están en su casa durante la semana, que no tienen las comodidades mismas que tiene cualquier jugadora de Buenos Aires, en su casa, con su familia, con la comida lista cuando llega, lo que sea. Entonces hay cierta ventaja que una del interior está dando. Los domingos a la noche nos tomamos el colectivo a las 11, 10 de la noche, dormías en un bondi, te bajabas del colectivo, te ibas directo, a veces corriendo, con la valija en la mano porque no llegabas al entrenamiento y te ponías, te cambiabas ahí en el banco y te ponías a entrenar así como te bajaste del colectivo. No dormías de la misma forma, no comías de la misma manera. Bueno, un montón de comodidades que capaz hoy se están cambiando, se están intentando cambiar, porque las chicas, no sé, en el seleccionado mayor hoy viajan en avión, tienen un lugar donde dormir y descansar y están ahí cerca del cenar. Y bueno, y también la cantidad, no éramos muchas del interior. Eso también te daba cuenta de la diferencia, de que las chicas capaz ya venían un montón de años entrenando juntas, ya se conocían, ya sabían cómo se entrenaba ahí adentro del seleccionado. Y vos no, venías de tu provincia, que se entrenaba de tal forma, no mal, pero de distinta forma, porque después en los campeonatos argentinos se competía y cada vez están más parejos los niveles de las provincias. Pero bueno, ya se conocían, sabía a lo que se entrenaba,
gestos, cuestiones tácticas, Claro, bueno, un claro. montón de cuestiones que a la larga siempre terminan haciendo la diferencia. Entonces fue como, bueno, ¿qué quiero hacer? También una cuestión de estudio, de ponerme, no sé, una elección de vida, por así Ujú. decirlo. Así que ahí dije, me voy a Buenos Aires, me voy a, bueno, estudiar, me voy a un club de allá y estoy cerca de la selección, que es lo que quiero y es el objetivo que tengo y a lo que aspiro. Así que bueno, fue un poco con mis papás plantearlo y me dijeron, obvio que sí, vamos a eso. Y ahí te viniste y al principio, ¿dónde estabas? ¿Dónde te quedabas? Estuve ahí en un departamento cerca del club y no me moví más de la zona. Estoy ahí en Núñez y estoy cómoda porque estoy cerca del club, del CENAR, de la facultad también. ¿Qué fue lo que más te costó vivir sola? Estar sola. Como que al principio fue una decisión y después fue justamente el estar sola en esta ciudad. Es muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Tengo una familia también grande, de muchos y siempre estaba rodeada y bueno, extrañar eso, sobre todo extrañar. No sé si fue un sacrificio, porque no sé si lo sufrí, pero sí fue un esfuerzo. Y sigue siendo un esfuerzo mío y de mi familia. Pero bueno, sí, me costó mucho estar lejos, estar sola, extrañar, salir de mi zona de confort y bueno, y volver a armarme, sobre todo. ¿Y cómo te mantenías? Mucha ayuda de mis papás. Ujú. En ese momento, obvio, las becas del seleccionado, pero sobre todo ayuda de mis papás, Sí, sí. el gran sponsor. Y sí, claro. Tuviste leonas, leoncitas. Sí, ¿Cómo fue toda esa etapa? en 2019 arranqué con Leonas a entrenar, un proceso lleno de jugadoras que eran mis ídolas. Entonces volver también a aprender, a ver todo. Y fue hermoso porque a los meses pude debutar en la Pro League en Córdoba. Qué Sí, especial. sí, fue de los días que más recuerdo, porque estaba, obvio, mi familia, mis amigas, mi club, fue increíble. Y bueno, y todo ese año hice Leonas, 2019, y en 2020 ya arrancó el proceso del junior, mi proceso, mi camada, que también fue un poco de eso, volver a hacer mi proceso, que desde los 18 años estaba en el seleccionado mayor, que aprendí un montón, que crecí un montón, pero bueno, siento que también me sirvió mucho hacer mi proceso junior con mi camada, con, bueno, jugadoras de mi misma edad, y bueno, y afianzarme capaz en una posición o en un rol que, bueno, me llevó estar después de nuevo en el seleccionado mayor. O sea, vos hiciste primero el proceso, un mini proceso de leonas y después de leoncitas. Claro, hice un año y medio de Qué loco. leonas, un montón de concentraciones, viajes, que soy una privilegiada de haber vivido todo eso y estoy feliz. Y después, bueno, arranqué mi proceso junior, eh, que Que también ahí, tuviste mundial. claro, que solo jugamos el mundial. Claro. Por cuestiones de COVID en su COVID, momento. pandemia. Sí. Un poco nos pasó factura en el torneo, sobre todo, la falta de competencia internacional. Entonces, después de haber ido a jugar el Mundial, con esa ilusión, con esas ganas, eh, bueno, obvio, nos tocó un rival durísimo en cuarto de final, perdimos y perdimos bien, porque Ujú. no, fueron superiores, pero fue como un baldazo de agua fría de haber juntado tantas ganas, tanto esfuerzo, tanto que nada es en vano, ¿eh? Ujú. Pero nos fuimos como con un sabor amargo de un quinto puesto con gusto a muy poco, porque era una camada muy buena, de jugadoras muy buenas, y Y además que tenían la vara alta. altísima teníamos que ir a defender el título, Claro. y bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. ¿Y cómo manejabas tu cabeza? Ser la capitana, figura, tener una repercusión tremenda en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Empezar a codiarte y a tener ritmo de seleccionado mayor. Ujú. Llegar incluso a debutar y después, bueno, hacer tu proceso en el junior, pero por ejemplo, los próximos Juegos Olímpicos, ¿cómo era tu cabeza? Porque, bueno, los que se terminaron haciendo justamente en la pandemia 2020, Ujú. 2021, ¿cómo estabas vos? Bueno, yo en el proceso de Tokio ya había quedado afuera desde unos meses antes. En el seleccionado creo que a veces tenés que ser un poco máquina desde la cabeza, desde
todos los días, dar tu 110% y a veces hasta no pensar tanto y, como dije recién, ser medio máquina, pero a veces no es tan la realidad, porque sos persona, porque te pasan un montón de cosas, porque estabas sola, porque había pandemia, y había arrancado con mi junior y no habíamos jugado nada. Y estábamos un año y medio, hacía un año y medio, 2 años entrenando sin haber jugado nada. ¿Y estás muy ilusionada con Tokio? Era muy chica, una que está en el proceso quiere estar siempre, y una vez que estás ahí, te dan ganas de estar y de quedar. Pero la realidad es que tenía adelante, y sigo teniendo adelante jugadoras buenísimas, de un montón de experiencia, chicas en edad, pero de mucha experiencia y de mucha calidad. Entonces, la realidad es que entendí que, bueno, no era mi momento, y hasta yo también estaba en un momento como que bastante personal y de no sentirme bien conmigo misma en el lugar en el que estaba, pues estaba sola en Buenos Aires porque me estaba costando un montón, porque el tema, bueno, de la pandemia le afectó a un montón de gente y yo no fui la excepción. Entonces, bueno, también lo entendí ahora, un poco más grande, que todo me pasó factura y que, bueno, era paciencia. Después mi proceso junior me ayudó, más o menos por todo lo que pasó, pero me ayudó y me hizo crecer como jugador y como persona. ¿Tuviste contención? ¿En quién? ¿En quién te pudiste apoyar? Sí, mis papás sobre todo, mi familia sobre todo, pero bueno, ya hace 2 años que convivo con mi novio, entonces, bueno, la contención hoy en día lo tengo con él, pero sí, también el club, las chicas, también el estudio me hace enfocar en otra cosa, no solo pensar en hockey, eso también me hace bien y valoro y creo que y hoy en día le agradezco a mis papás también el hecho de que me hayan inculcado de che, está bueno que sigas una carrera porque te va a hacer bien, te va a dar herramientas, y te va a eso, desenfocar a veces y poner la atención y energía en otro lado. Claro. Y No eso, todo es hockey, digamos. no todo es hockey y el hockey no, para mí no es para siempre, no va a durar mucho, eh, o por lo menos como hoy en día lo pienso, ¿no? Ujú. Así que estoy feliz de haber hecho otra cosa y tener la posibilidad también, porque hoy en día estoy estudiando con una beca del ENAR en el siglo XXI, la estoy haciendo a distancia, me quedan 2 materias, así Nada. que sí, nada. Así que bueno, también soy una privilegiada de haber podido tener esa oportunidad de poder estudiar. Y bueno, justo fue el 2022, que fue el Mundial, pero nosotros habíamos terminado ahí recién del junior. Bueno, fue pasar ese proceso, ese mundial, y arrancar de cero capaz un proceso a lo que fue París. No sé si tenía el objetivo de París en mi cabeza. Yo tenía el objetivo de estar en el seleccionado mayor, de sumar minutos, de mejorar como jugadora, porque los procesos son largos, Ujú. van y vienen jugadoras. eh, yo cambié de posición adentro de la cancha, entonces adaptarse, tratando de ser una jugadora más completa. Ese es no sé si mi lema, pero sí mi cabeza para ir todos los días a entrenar. Tratar de donde le toque al equipo, estar y ser mi mejor versión para el equipo. Que el último tiempo antes de los juegos me sentí bien, me sentí con minutos, con confianza, sobre todo con el equipo y bueno, eso más el entrenamiento, más todo el proceso y la confianza del cuerpo técnico me dio la posibilidad de estar y de vivirlo de muy cerquita. ¿Y de qué manera te enteraste o qué significó para vos estar en esta lista para un Juego Olímpico, esta vez con la mayor? Fue hermoso, también esa noche teníamos que ir solo a la lista. Sí. Esa noche me acuerdo que no pegué un ojo, porque la realidad es que no sé si me veía con chances, pero la posibilidad siempre está y está ahí Claro. dando No vuelta, perdía la ilusión. claro. Y, y bueno, y fui y para mí haber escuchado mi nombre, sea en la condición que sea, para mí ya era único. Y obvio, salí llena de emoción, los llamé a mis papás, obvio felices también, a mi novio, que fui el último nombre, así que tuve los nervios hasta el final. Por ejemplo, esto que decías de, no sé, me toca estar en otra posición, bueno, me adapto.
¿sentís que eso también te ayudó para ser multifacética y decir, el técnico sabe que puedo jugar de defensora, de delantera, de mediocampista? Bueno, si no me adaptaba capaz a la posición en la que estaba jugando, capaz no estaba, no iba a estar, y sí, obvio, fue adaptarme y flexibilizarme desde la cabeza, que también a veces uno como jugador no entiende o le cuesta o dice por qué a mí, y a veces es todo lo contrario, te está ayudando, te está dando posibilidad, te está abriendo el panorama, y hoy lo veo y capaz le agradezco desde ese lado, que me haya puesto en ese lugar, porque capaz en otro no iba a tener esa misma posibilidad. ¿Me explicó? Entonces, bueno, fue eso, reinventarme en una nueva posición que me iba a dar minutos y confianza. Entonces lo tomé de esa manera, y si eso, capaz hacía 6 meses, no estaba ni en una lista, no sé, de Pro League, porque ese diciembre de 2023 queda fuera de la lista de Pro League. Entonces, hacía 6 meses no estaba ni en esa lista de 24 jugadoras. Bueno, ir a un Juego Olímpico de 19 en la condición que me tocó, para mí ya era todo, y lo iba a disfrutar en el lugar que me toque. Realmente lo viví así, y además con tremendo equipo y con tremendas jugadoras. Recién, por ejemplo, con el tema de la lista, que no perdiste la ilusión hasta último momento, ¿te pasó eso un poco en el Juego Olímpico, de no perder la ilusión de tener minutos y demás? Yo sabía, y bueno, con Clary y La Pioja, que estuvimos juntas mucho, sabíamos que teníamos que estar listas y preparadas para el momento que toque, que, que Dios quiera que no pasara nada, como no pasó nada, porque eso significaba que nosotros entremos, significaba que alguna no estaba en condiciones. Entonces estábamos esperando que no pase nada, pero si realmente pasaba, porque es un Juego Olímpico y porque es muy exigente los partidos, íbamos a estar listas y preparadas para el equipo. Claro, porque en realidad es muy egoísta decir, bueno, quiero entrar, pero ese entrar es a costa de que se lesiona una. Entonces, ¿cómo haces para no tener ese pensamiento egoísta, pero a la vez estás jugando un Juego Olímpico y querés jugar? Sí, tal cual. La verdad que el equipo lo hizo muy llevadero. Estuvimos ahí, también entre las tres hicimos un grupo muy lindo, nos acompañamos un montón, entrenábamos juntas y estábamos ahí, a la expectativa de que no pase absolutamente nada, pero si llegaba a pasar íbamos a estar preparadas para dar lo mejor. Lo que más me llama la atención de vos, adentro de la cancha, es que siempre estás bien parada. ¿Te lo dicen? Sí, puede ser, sí. A nivel defensivo, obviamente, ni hablar. A nivel ofensivo, también como para dar una opción de pase. ¿Lo fuiste haciendo vos sola, por instinto, o si tuviste consejos o entrenadores, o de compañeras, o de referentes? Sí, siempre, bueno, jugué de 5, desde muy chiquita juego en esa posición y es la que me siento cómoda. Y sí, creo que sobre todo a nivel táctico, cuando me adentré en los seleccionados de Córdoba, que empezamos a jugar, bueno, contra Buenos Aires, Mendoza y demás, ahí sí pude empezar a interiorizar lo que era a nivel defensivo. Tuve un entrenador muy bueno que hasta el día de hoy seguimos hablando, y para mí fue el que realmente me formó como jugadora, que es Santi Fuentes de Córdoba. Y me acuerdo mucho de él a nivel eso, posicional. Me enseñó mucho, me dio obvio un montón de tips de líbero. También en el junior jugué mucho de líbero, entonces entrené mucho esa posición, que en su momento también era bastante defensiva, y era como, bueno, tenés que meterlo también en la parte ofensiva. Entonces iba como buscando ahí las dos variantes, pero sí, desde muy chica que vengo entrenando en esa posición, y bueno, y me gusta hacer ese tapón en donde me toque, ir cubriendo así huequitos, y si tengo que atacar y quedar como 5 más ofensivo, bueno, también tener esa posibilidad, como que tener las dos funciones y los dos roles a disposición. Y tenés llegada al área y tenés gol. Y golazos. Sí, sí, me tocó. No son muchos, pero los poquitos capaz son buenos. Sí, sí, La verdad, sí, la muy verdad que completa. en el club me dan mucha confianza para si estoy atrás, poder defender y ser ese doblaje.
y cuando me suelto ir para adelante que alguien me cubre. ¿Te gustaría que acá en Argentina se profesionalice el hockey? ¿Cómo lo ves? La realidad es que me gustaría porque hoy en día nosotras somos profesionales sin serlo, porque nos entrenamos y damos nuestra vida al seleccionado y al hockey sin esa retribución económica. Y creo que es la gran diferencia que tenemos con ese escalón abajo, que estamos de ese número uno, Imagínate, estamos ahí arriba sin las condiciones, sin la infraestructura, sin todo ese contexto. Bueno, ojalá podamos estar más cerca de ese lado también. Sí, siento que le va a dar a las jugadoras la posibilidad de enfocarse de lleno al hockey y no tener que pensar en otra cosa, en cómo vivir, en dónde, bueno, en un montón de detalles que nosotros hoy en día tenemos que pensar para poder estar cerca del seleccionado porque es un deporte. ¿Por dónde habría que empezar? Y yo, sobre todo por el seleccionado, que hoy en día las Leonas son una institución a nivel Argentina, deporte argentino. Entonces creo que se debería empezar por los seleccionados. Pero bueno, también es controversial porque en los clubes le saca también la parte amateur, le saca la parte no sé si de recreación es la palabra, pero del juego, del amor por la camiseta, es más profundo, Claro, supongo yo. sí, a ver, es un tema, es un Sí. debate, pero bueno, sería también como lo ideal mantener ese amor por la camiseta y los valores del deporte sin perder de foco eso con las cosas del profesionalismo, ¿no? Sí, tal cual, lo pienso desde mi experiencia, que estoy cerca del seleccionado, me tuve que bancar un montón de cosas, no yo, sino mis papás, para poder estar cerca y nos entrenamos desde ese momento hasta ahora y va a seguir siendo no profesionales, nos entrenamos de esa forma. Entonces, bueno, creo que ahí está el debate y el dilema. Y bueno, lo último, y ya obviamente gracias por este tiempo y esta linda nota, decías que en Ciudad, o por lo menos con el club, te gustaría dejar algo o dejar una huella. ¿Qué mensaje puedes dar? Que a veces las cosas parecen muy lejanas y creo que sí son difíciles, pero no imposibles. Y hoy en día, en el lugar en el que esté, poder dejar algo, te lo dije, bueno, en Ciudad sobre todo, que es el club que estoy todos los días, que realmente no es en el que nací, pero en el que vivo y en el que estoy creciendo y aprendiendo todos los días. Y realmente poder trascender y poder dejar algo. Los objetivos a veces parecen muy difíciles, pero con trabajo, con entrenamiento, por lo menos vas a estar más cerquitas. Después se puede dar o no, pero cerquita vas a estar seguramente. Qué lindo. ¿Tenías un sueño de vestir la camiseta de la selección? ¿Se renueva ahora? Sí, siempre se renuevan los objetivos y los sueños. Sí, me gustaría, bueno, jugar un torneo importante con la selección. Ahora dentro de poquito tenemos, bueno, Copa América, Mundial el año que viene. Así que, bueno, son sueños, pero que de a poquito se van transformando en objetivos. La verdad que hablamos de todo, De me todo, parece. pasamos por todos los temas. Y nada, yo creo que tu historia obviamente va a inspirar, inspira y ya ha inspirado a muchas chicas o chicos, no solo en el interior, sino también jugadoras de hockey o deportistas en general que ven todo tu esfuerzo. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que te haya gustado y sentido cómodo. Me encantó pasar por todos los temas, hablar de todo y que bueno, eso, que el hockey no sea lo que se ve, una jugadora dentro de una cancha, sino que hay historia, hay familia, hay personas y hay esfuerzo y hay un montón de cosas detrás que no se ve, pero que también es parte de la jugadora. Muchas gracias. A vos.